Agradecemos la participación de nuestros compañeros y pasamos al ciclo de preguntas y respuestas con el doctor Lobato. Y yo que pensé que se habían dormido, no por la música, sino durante mi charla, y me doy cuenta que no. He recibido un alto número de preguntas, de inquietudes. Obvio, no las puedo responder todas, una por una. Lo primero que saco en claro es que a lo mejor estuvo mal planteado la charla. Ustedes estaban más interesados en derecho fiscal que en sociología, lo cual me da mucho gusto. No por la sociología, sino por el derecho fiscal. Si mantienen todos los que me hicieron favor de preguntarme esa inquietud, pueden llegar lejos. A Insurgentes. La mayoría de ustedes me hacen preguntas que no estaban contempladas en esta charla, porque no iba yo a hablar de un derecho fiscal como tal, una explicación del derecho fiscal, sino lo que intenté fue establecer cómo afecta el tributo en las relaciones humanas, porque estamos en jornadas de sociología. Pero aprovechando que tengo micrófono, no sucrófono, es micrófono, me voy a tomar la libertad entonces de, ya que me lo preguntaron, ahí les doy la clase. Hacer una pequeña explicación. Por ejemplo, me preguntan, ¿cuándo nació el tributo? ¿Quién lo inventó? Siempre digo, un tanto en broma y un tanto en serio, que el tributo nació cuando estábamos en los árboles. Cuando un chango flojo se dio cuenta que junto tenía un chango industrioso. El chango flojo era más fuerte, el chango industrioso más pequeñito. Y ya, no me pegues, pásame esa fruta. ¿Me explico? O sea, cuando hubo una manifestación de poder. Pero claro, después fueron muchos los changos débiles y le dijeron al chango fuerte, pues no te damos de comer. Los pego, alcánzanos. ¿Me explico? Es decir, el tributo, ya broma aparte, nace como una manifestación de poder. Una manifestación de poder. Sin embargo, el Estado debe estar consciente de que ese cobro no puede ser caprichoso. Otro de los ejemplos que pongo para ilustrar esto es que el que se considera el documento constitucional más antiguo en nuestra historia del mundo es más o menos lo que llamamos Carta Magna, ¿verdad? 1215, Inglaterra. ¿Y saben ustedes que es un documento que contiene una norma tributaria? Y que el origen fue precisamente que los changuitos flacos le dijeron al changuito gordo, no puedes hacer lo que quieras. Porque cuando el rey Juan, para hacer la guerra, les dijo a todos sus varones, necesito que me aporten sus contribuciones y les impongo el tributo, le dijeron, no te pagamos nada. Tú no puedes establecer tributos sin nuestro consentimiento. Vean ustedes entonces cómo las manifestaciones de lo que es el tributo son antiguas. Alguien me preguntaba que si no era más justo como pagaban los impuestos en Roma. Yo presumo que Roma, la Roma antigua, no la colonia Roma.
Yo creo que no. Yo creo que no, porque en aquella época era muy diferente la forma como se obtenía el tributo. El tributo normalmente era el botín de guerra, o era lo que el vencido tenía que pagarle al vencedor. Ahora no, estamos en un estadio un poco más civilizado. Entonces, yo creo que es mejor ahora. Me preguntan si considero que se administran bien los impuestos. En general yo pienso que sí, de otra forma no podríamos vivir. Otras preguntas me dicen, ¿por qué pagar impuestos en mi colonia? No hay luz, no están asfaltadas las calles, etcétera. Si no hay servicios públicos. Debo decirles que en términos generales, sobre todo si hablamos de impuestos, el impuesto se paga solo por haberlo causado, sin tener derecho a recibir nada a cambio de manera directa e inmediata. Considerar que el pago de impuestos es el equivalente a los servicios públicos que me prestan es verlo en forma muy acotada. No es así. Señalé en mi charla que considero que como habitantes del país tenemos todo el derecho del mundo a exigir que el Estado cumpla con las funciones para lo que lo creamos y para lo que lo sostenemos, pero no podemos condicionar mi pago de tributo a recibirlo. Es más, hay ciertos sectores que no pagan impuestos, pero no porque estén evadiendo impuestos, sino porque no están en condiciones de pagarlos. Y sin embargo, tienen derecho a recibir los servicios. En algún momento, en sus estudios de derecho, les van a hablar en derecho civil del expósito, el niño abandonado. ¿Creen ustedes que no tiene derecho a la protección del Estado? ¿Y puede decir que paga sus impuestos para que lo protejan? Es todo lo que sabe decir. Y llorar cuando tiene hambre o tiene sucio el pañal, si tiene pañal. Y me voy al otro extremo, al que yo ya estoy llegando a marchas forzadas, a la cuarta, quinta edad, los que ya tampoco pueden trabajar. Pensemos en orfanatos y asilos. Pero el Estado debe proporcionar esa atención también. Y esas personas no pagan impuestos, no pueden pagar impuestos. ¿Está claro? Entonces no debemos condicionar a pensar, pago mis impuestos para recibir servicios públicos. No pago mis impuestos porque los he causado. Punto. Otras preguntas. Si no podemos simplificar el sistema tributario y que hay un solo impuesto, para que así no tengamos problemas. Es un error. Lo disculpo, porque sé que están apenas empezando su carrera, están empezando a adentrarse en los vericuetos, pero es un error pensar así. Y fíjense que ese error se quiso cometer en México. Hace como unos 40 años se pretendió establecer el impuesto único. Es un error. Todo sistema tributario debe ser elástico. Y la elasticidad significa varias cosas. Una de ellas, que el sistema sea eso, un sistema que haya varios impuestos. ¿Para qué? Para que jueguen todos en la recaudación. Hay impuestos genéricos básicos, valga la expresión. Impuesto sobre la renta o impuesto al valor agregado. Todos lo pagamos. Pero de ahí no puede salir todo. Hay impuesto de importación, hay impuesto sobre automóviles nuevos, hay impuesto especial sobre producción y servicios, hay impuesto, en fin, federales o locales de impuesto predial, adquisición de inmuebles. Y todo eso le da elasticidad, porque si más pagáramos un impuesto, a lo mejor la tasa impositiva sería extraordinariamente elevada y no lo podríamos pagar todos. De esta forma, como son varios y se reparten en los, ya esto no es sociológico, sino es económico, pero me llevaron para allá, se reparte entre los diversos grupos económicos. El sector de importación paga importación. El sector automotriz pues, paga automóviles nuevos. ¿Me explico? El sector
de bienes de consumo, ese está con el impuesto al valor agregado. En fin, eso es lo que le da la elasticidad para que se pueda ir adecuando. Algunas veces se modifica alguno para elevar o para bajar, y entonces la población tenemos una carga tributaria más o menos bien distribuida. Entonces, eso también quería señalar. ¿Puedo seguir ordenando? ¿Ustedes me esperan? Es que todas son muy interesantes, pero bueno, voy a terminar con en qué consiste el subsidio, porque lo mencioné, para que lo vean. Subsidio es una figura económica que implica un sacrificio fiscal. El sacrificio fiscal puede manifestarse de dos maneras. Una renuncia, valga la expresión, no me lo tomen muy a rajatabla, una renuncia a recibir dinero o una liberalidad, entrega de dinero. ¿De acuerdo? A veces el Estado subsidia en esta forma. En cierta forma, el impuesto sobre la renta y el subsidio al empleo. Y ya ha habido esos mecanismos con los que se quiere ayudar al asalariado. Significó que el Estado le está entregando una cantidad de dinero al asalariado vía su patrón se la entrega, pero el patrón la resta de sus impuestos porque es una cantidad que el Estado le quiere dar al trabajador. Entonces, esa es la liberalidad. Subsidio como renuncia. Es lo que les decía yo a ustedes hace un momento, de que si yo tengo que pagar 100 de impuestos y el Estado me dice, te concedo un subsidio del 50% del impuesto causado, entonces ya sé que el Estado me debe 50 y yo le debo 100, ¿cuánto le entrego? Solo 50. Quiere decir que el subsidio no hubo movimiento real de dinero, sino nada más movimiento de cuentas, y yo nada más entregué una cierta cantidad menor. ¿Sí queda claro? Entonces, eso es el subsidio. Una figura económica que significa sacrificio fiscal. Por aquí había una... Ahorita que la misma. Pero no creo que... Pues como les digo, son muchas, pero traté de resumir. Todos los que están aquí fueron los que... Cuestión derecho fiscal. Si quieren, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Desde luego agradecemos al doctor Raúl Rodríguez Lobato su muy brillante y además amena participación sobre las relaciones humanas y la tributación. Creo que nos deja muchas inquietudes. Los compañeros, fundamentalmente que son compañeros que cursan la materia de sociología, pues están en sus primeros semestres. Tomen bien el nombre del doctor para que cuando lleguen dentro de bastantes semestres a derecho fiscal, ¿verdad?, pues se inscriban con él. Sin duda es una clase difícil pero amena. Nos resaltó los aspectos económicos, políticos, jurídicos, sociológicos que tienen las contribuciones, y de esta manera nos deja muy en claro pues esta obligación que tenemos los mexicanos, los habitantes del país, de pagar nuestras contribuciones. Muchas gracias al doctor Raúl Rodríguez Lobato. A nombre de los organizadores se le da un reconocimiento y por su brillante participación con alguna playera aquí de los organizadores, los libros y un diploma de reconocimiento. Agradecemos la excelente participación del doctor Lobato. El doctor Quintana le entregará el presente reconocimiento. Y por supuesto también el reconocimiento a nuestro moderador, el doctor Quintana. Solicitamos al doctor Roldán clausure estas sextas jornadas sociojurídicas. Están muy animados, creo que no tienen la clausura, pero...
Bien, pues a nombre de del Colegio de Profesores de Sociología y del Seminario de Sociología General y Jurídica, creo que ha sido una semana muy exitosa estas sextas jornadas sociojurídicas Jorge Moreno Collado, que tuvieron como tema central educación, retos y perspectivas. Las distintas exposiciones desde el lunes, el martes, hasta hoy viernes, sin duda nos dejan pues, un interesante bagaje de conocimientos, pero sobre todo de inquietudes en torno a lo que es la sociología, los distintos fenómenos jurídicos y sociales que enfocan nuestra disciplina. Creo que en este sentido pues, estamos muy satisfechos los organizadores, tanto el seminario que encabeza la doctora Elsie Núñez Carpizo, por cierto, que ha sido el motor de estas jornadas, no solamente de esta sexta, sino de las 6 jornadas que hemos llevado a cabo a través de los años. Yo les pediría un caluroso aplauso El Colegio de Profesores también estuvo representado. Recordemos la primera conferencia del presidente del colegio, el doctor Jorge Moreno Collado, que además, pues muy brillante exposición que nos dio en esa fecha. Él es el presidente de nuestro colegio. Entiendo también que el colegio ha participado de manera decidida en esta organización. Contamos también con la presencia del maestro Roberto Almazán, secretario del Colegio de Profesores de Sociología. Un aplauso a Roberto. Nos acompañaron a lo largo de la semana una muy buena cantidad de profesores, no solamente de sociología, sino de otras disciplinas que nos apoyaron en estas jornadas, tanto porque se dieron en ocasiones la hora de su materia de exposición para que ustedes pudieran estar presentes en estas 2 horas de las jornadas. A los maestros aquí presentes, muchas gracias por su colaboración también. De manera especial quiero señalar a los integrantes, a los colaboradores del Seminario de Sociología y los integrantes del grupo de apoyo, que siempre estuvieron muy atentos, recogiendo las preguntas, atendiendo las cuestiones de los lugares. Muchas gracias a los colaboradores del seminario y al grupo de apoyo. Muchas gracias. Pero sin duda, el más sentido agradecimiento y reconocimiento es a los jóvenes que participaron con su presencia. A todos ustedes. Lo ha señalado en múltiples ocasiones la directora de la facultad, la doctora Leva Castañeda, los maestros, que el sentido central, y yo diría que casi único de nuestra institución, son ustedes, los alumnos. A ustedes está dirigido todo esfuerzo académico, a ustedes está dirigido todo esfuerzo por organizar este tipo de eventos. Creo que sin la participación de los jóvenes estudiantes no tiene sentido nuestra institución. Muchas gracias por su presencia también. Con base en todo esto, pues me es muy grato, como vicepresidente del Colegio de Profesores de Sociología, dar por clausuradas estas sextas jornadas sociojurídicas Jorge Moreno Collado. Como dije, el tema fue educación, retos y perspectivas. Y sí estamos esperando la organización ya de las 7ª jornadas dentro de un año. Muchas gracias a todos.